Un tercer tema, señor presidente: pérdida de investidura. La pérdida de investidura se reguló desde el primer debate. Fue un tema que incluso fue planteado por el Honorable Consejo de Estado en uno de los proyectos que fue acumulado al proyecto del gobierno, a este proyecto que es iniciativa del gobierno, que no es iniciativa del Congreso. En la Gaceta número 228 del 14 de mayo del 2012 pueden ustedes identificar lo que aprobó el Senado de la República con respecto a la pérdida de investidura. Puede que lo haya aprobado, guste o no. Puede que lo haya aprobado, esté mal aprobado. Puede que se haya equivocado el Senado, pero la labor de la Comisión de Conciliación o bien era tomar el texto de Senado, tomar el texto de Cámara o hacer una norma nueva si no hubiera acuerdo. Pues bien, quiero contarles a los colombianos que esa disposición tuvo álgidas discusiones. El Senado de la República quería imponer su norma, lo aprobado en el sexto debate que aparece en la Gaceta 228. La Cámara de Representantes quería imponer su norma, la aprobada en el octavo debate y que aparece en la Gaceta 387. No fue fácil, tensiones, incluso palabras y argumentos iban y venían. La única fórmula que permitió superar la diferencia, y allí con todo respeto debo decirle a los colombianos, estaba presente el gobierno en el momento en el que conciliamos esta norma en particular, fue adoptar el texto del Senado, pero suprimiendo el régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura. Supresión que no se la inventó la Comisión de Conciliación. Supresión que fue aprobada por la Cámara de Representantes y que aparece en la Gaceta 387 del miércoles 20 de junio. Y se preguntarán los colombianos, señores, ¿y por qué en la Cámara de Representantes se aprobó la supresión de las inhabilidades como causal de pérdida de investidura? Más allá de que sean aceptables o no los argumentos que procederé a explicar, y que, insisto, fue aprobado por la Cámara de Representantes dicha supresión, debo decir que los argumentos que se tuvieron en cuenta en su oportunidad y en su momento y que dieron lugar a que la plenaria de la Cámara acogiera la supresión de las inhabilidades como causal de pérdida de investidura, no fue otro que el de que la causal de inhabilidad hacía referencia a hechos previos, a hechos ocurridos con anterioridad a la adquisición de la dignidad de congresista. Si la persona había cometido un error con anterioridad a ser congresista, no debería constituir ello una causal de pérdida de investidura. La causal de pérdida de investidura, que es única en el mundo, la institución, única en Colombia, tiene por propósito sancionar severamente al congresista por actuar mal en desarrollo de sus funciones. De tal suerte que cuando una persona aspira y tiene un familiar muy cercano como alcalde o gobernador, se encuentra inhabilitado. Esa persona aspira a ser congresista y resulta elegido. Pues bien, esa actuación mala, reprochable, censurable absolutamente, a juicio de muchos, debe ser sancionada, pero no como causal de pérdida de investidura, porque esa persona cuando aspiró no tenía la dignidad de congresista. Entonces, se dirá al colombiano que me escucha, entonces se quedó sin sanción el señor. No, señor. Tiene otras sanciones que se encuentran ya previstas en el ordenamiento jurídico. La nulidad electoral. Ese señor no puede ni pisar una sola baldosa de este Congreso de la República. Bastaría con que los procesos en la jurisdicción contencioso-administrativa, a la que hay que apoyar y fortalecer, fuera un poquito más ágil para que
se evitara incluso el ingreso de quien se favoreció para llegar al Congreso por cuenta, por ejemplo, de una circunstancia de consanguinidad con una autoridad X o Y. Pero eso es un proceso distinto, es un proceso de nulidad electoral. Pero dirán, ¿y basta simplemente con que le anulen la elección? No, señor. Hay otra consecuencia jurídica, tan grave o superior, una sanción disciplinaria. Ese solo hecho puede constituir, en el ejemplo que traigo a colación, una destitución con inhabilidad para ejercer hasta 20 años funciones públicas por parte de la Procuraduría General de la Nación. Y como esas dos sanciones, la de la nulidad electoral, la sanción disciplinaria, también pueden existir consecuencias penales. Esas razones fue las que tuvo en su momento y en su oportunidad la Cámara de Representantes de la que hago parte para eliminar la inhabilidad como causal de pérdida de investidura. En el texto que acoge la Comisión de Conciliación se recoge lo aprobado por el Senado. No se inventó nada la Comisión de Conciliación, querido presidente. Acogió el texto de Senado y lo fusionó con el texto de Cámara. Actitud o planteamiento de la Comisión de Conciliación absolutamente válido y legítimo a la luz de la jurisprudencia constitucional. Vale decir, en el Senado de la República, en la plenaria del Senado, en el sexto debate, Gaceta 228 del 14 de mayo del 2012, había sido modificado el régimen de pérdida de investidura, para no hablar ya solamente de pérdida, sino también de suspensión. Eso lo había aprobado el Senado de la República, y la inspiración que tuvieron los senadores, según relatan y cuentan sus inspiradores, no fue otra de la de lograr la gradualidad requerida, porque no todas las causales de pérdida de investidura son iguales. Hay causales exageradamente graves y hay otras que en el ejercicio de una ponderación, como por ejemplo cuando el congresista no asiste a varias sesiones de manera reiterada, hoy puede dar lugar a causal de pérdida de investidura. Bastaba, o lo que se pretendía en el temperamento del Senado de la República, según lo explicado, era de que el juez contencioso administrativo, en este caso el Consejo de Estado, tuviera la posibilidad de ponderar el hecho reprochable y gravoso de tal suerte que en algunos casos diera lugar a pérdida de investidura o en otros casos, dependiendo de la gravedad, hasta la suspensión. También le introdujo el Senado de la República, no la Comisión de Conciliación, los criterios del dolo y la culpa como modalidad de culpabilidad, para estar sintonizados con un paradigma constitucional como es el del artículo 90, que proscribe la responsabilidad objetiva. Proscrita la responsabilidad objetiva, establecido el dolo y la culpa, se integró la causal o se integró la pérdida de investidura de la manera como lo he hecho, insisto, sin que la Comisión de Conciliación se haya excedido.